En septiembre, mes de la Biblia, donde podemos recordar, como decía así Eduardo bien, las personas que nos cuidaron la Biblia, las personas que tradujeron la Biblia para poder llegar a tenerla en el propio idioma, en el mismo lenguaje que hablamos, así sea alemán, inglés, español, italiano, francés, armenio. No, en uruguayo todavía no la tradujeron. ¿La tradujeron la de Martín Fierro? Bueno, la desconozco. Bueno, si alguien la consigue, ¿es desastrosa? Es desastrosa. Bueno. La Biblia realmente es para mí un gran tesoro. Y lo que las personas llegaron a hacer por este libro, se van a los dos extremos. Algo parecido a la alabanza de hoy. Cantamos canciones del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. Yo cuando cantábamos esta, Hay libertad, yo digo, mirá, Eduardo puso Santa Biblia para mí y puso libertad, Abarca todo, gran Eduardo, o sea, abarcó todos los estilos musicales, pasando por el medio. Y la Biblia ha pasado de esa manera durante siglos y siglos, porque había algo especial en la Biblia, lo cual a algunas personas les interesaba que se pudiera proclamar, que se pudiera leer, y a otras personas estaban deseando que no se proclamara, que no se leyera, y hasta incluso personas mandaron quemar y hacer una montaña de Biblias y prenderla a fuego. Eso me remonta a lo que es la vida de Jesús, porque Jesús vino justamente para anunciar y acercar el reino de Dios, el reino de los cielos. Sin embargo, habían personas que lo siguieron, sus discípulos, hubieron mujeres que lo acompañaban, hubieron familias que le abrían sus casas para poder escuchar las palabras tan lindas que tenía el Señor Jesús. Pero también habían religiosos que buscaban cómo atrapar con algo que dijera el Señor Jesús para llevarlo preso o sentenciarle, intentando siempre de sacar la autoridad que el Señor Jesús tenía. Y durante mucho tiempo la Biblia ha sido ese libro oculto, donde la religión en esos siglos no quería que se leyera. ¿Por qué? Porque lo que quería la iglesia durante varios siglos era poder dominar a los fieles. Si las personas leían la Biblia y se dejaba abiertamente para que todos la pudieran leer, se iban a dar cuenta de que lo que la iglesia en esos siglos decía que había que hacer no era nada que estuviera escrito en la Biblia. Y nosotros como hermanos creemos que la Biblia es la palabra de Dios y queremos estudiar la Biblia para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos llene a cada uno. ¿Una interpretación individual? No. Es una interpretación que cada uno tiene que tener y recibir por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Toda Escritura es inspirada por Dios. Y cada uno de nosotros tiene que estudiarla, no como un libro de historia, no como un libro de guerrillas o de guerras o de aventuras, sino para que el Espíritu Santo esté guiando nuestras vidas, para que nosotros podamos ser útiles para la obra de Dios. Primeramente, para salvación.
y después para proclamar, para que los demás también puedan ser salvos de esa condenación. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios justo. Yo no soy responsable de las personas que se van al infierno porque decidieron rechazar a Cristo. Yo no soy responsable de ellos. Pero sí soy responsable de las personas a las cuales se vayan a ir al infierno y yo tuve la oportunidad de hacerles saber el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la salvación. La justicia de Dios es única, es máxima. Yo no voy a ser responsable por aquellos por los cuales yo no tuve oportunidad y se van a ir al infierno. Quizá lo sea otro porque tuvo la oportunidad. Pero a las personas que yo tuve oportunidad de mostrarle y no le abrí, no le expliqué del amor de Dios, de esa salvación tan grande, estas manos van a tener sangre. Y es la sangre de esas personas, porque yo no les anuncié un mensaje de amor. Un mensaje que también lleva una condenación. De esa manera como el Señor Jesús, los fariseos le atacaban y trataban de ver a ver dónde podían encontrarle algo para entonces poderlo llevar entonces a una sentencia, y no podían encontrar. Muchas veces le hacían muchas preguntas y el Señor Jesús, muy hábilmente, siendo Dios, les contestaba y los dejaba mudos, callados la boca. Y pensando que acabamos de participar de los símbolos de la cena del Señor, que nos dejó instituidos el pan, que representa el cuerpo de Jesús, y el jugo de la vid, que representa su sangre. Él sabía que Él iba a terminar en esa cruz, porque Él sabía que Él era el sacrificio. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él lo sabía cuando estaba entrando en esa entrada triunfal donde la gente aclamaba porque estaba entrando Jesús a Jerusalén, y cuando entra le ponían sus ropas, sus túnicas para que pisara. Batían las palmas de palmeras, las hojas de palmeras, las ramas, y para darle una entrada triunfal al Señor Jesús. Porque estaban recibiendo para ellos un gran líder libertador. Ellos veían en Jesús que tenía una resistencia contra las autoridades y los gobernantes, los fariseos, y que traía un mensaje diferente, un mensaje de libertad. Y entonces lo aclamaban como un gran líder. Y a mí me gustaría que en esta mañana nosotros meditemos dónde tenemos a Jesús cada uno de nosotros. Lo tenemos como una Biblia en la cual preferimos no abrirla, no leerla, para que el Espíritu Santo me guíe, me ilumine, me marque el camino. Lo tengo como algo bárbaro, es un gran líder. Lo tengo como un amuleto. Lo tengo solo para cuando realmente necesito algo o cuando estoy desesperado y ahí entonces clamo. O lo tengo realmente como un Señor. Recuerdo muchas veces la oración cuando alguien quiere hacer una profesión de fe y arrepentirse de sus pecados. Y lo guiamos y le decimos, bueno, repetí más o menos estas palabras. Y le decimos, me arrepiento de mis pecados, te acepto como mi Señor.
Y cuando pensamos, te acepto como Señor, ¿qué quiere decir? Es lo máximo. Es que vas a obedecer lo que tu Señor quiere. No voy a ser yo más que mi Señor. No es el siervo más que su Señor. Lo máximo es el Señor Jesús. Y hoy vamos a ver cómo podemos confiar en este Señor. ¿Por qué? Porque Él triunfó. Él ya triunfó en esa cruz. Y esas personas que lo clamaban como un gran líder en la entrada triunfal de Jerusalén, fueron los que también terminaron diciendo, crucificalo, 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 que muera, crucificalo. Pero el Señor Jesús es el Rey. Vamos a leer el Salmo 46. Y esta introducción fue dada para que cada uno de nosotros pueda decir, yo sé en quién he creído, yo sé en quién puedo poner mi confianza. No la estoy poniendo en un líder político, no estoy poniendo mi confianza en una persona ni en un hombre. Mi confianza la pongo en Jesús, mi confianza la pongo en Dios. Y las cosas que me puedan suceder es porque Dios así quiere que sucedan y lo permite. Porque yo no soy más que mi Señor. Yo tengo que rendirle a mi Señor. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Vengan y vean las obras de Jehová, que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. En esto tenemos que meditar. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es Dios? Este salmo está haciendo referencia al Señor Jesús. No había ningún rey en el momento que se escribe este salmo sobre Alamot de los hijos de Coré, dirigido al músico principal. No había nadie
para tenerle tanto respeto como al Señor Jesucristo. Y acá vemos la persona de Jesús, que va a dominar. No está el Señor Jesucristo reinando todavía en esta tierra, pero sí es un salmo profético, donde acabarán las guerras, las guerrillas, y todos verán a Jesús como rey. Y ese es el Jesús que hoy yo les quiero presentar. Ya más que un Señor al cual tenemos que obedecer. Quiero presentarles a un Jesús que es el Rey. A un Jesús que yo ya le tengo que dar, me tengo que rendir delante de Él. Besar sus pies, como dicen otros salmos. No por el hecho de poner mis labios en los pies, sino el hecho de hago todo lo que vos me digas, te adoro, te honro, porque Jesús es el Rey. ¿Qué quiere decir Selah? Quizás sabés, quizás no sabés, pero te voy a decir lo que quiere decir Selah. Notaron que yo dije después de cada párrafo, leí, porque en mi Biblia está, no sé si en todas las Biblias estaba también, dice Selah. Selah quiere decir medita en lo que acabaste de leer. Pensá. No es un salmo para leerlo todo de corrido, sino que es un salmo para meditar, porque tiene mucha profundidad lo que está diciendo. Habla del Señor Jesucristo, de las cosas que va a hacer, de las cosas que hace, y que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Es nuestra ayuda pronta cuando nosotros estamos en angustia. Salmo 45, verso 6, también menciona al Señor Jesús. Y hoy, como participábamos de la cena, quería recordar al Señor Jesús con este mensaje. Y dice el Salmo 45, verso 6. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es cetro de tu reino. El Señor Jesús va a ser el Rey de todos. El Rey de todos. De los que le dijeron Señor y también de los que dijeron no quiero saber nada acerca de Jesús. Y el trono de Cristo, el trono del Señor Jesucristo, permanecerá para siempre. Y esto es una profecía. Esto todavía no se ha cumplido. El trono de Cristo va a hacer justicia, porque Dios va a hacer justicia sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos. ¿Qué es un rey? Un rey es más que un símbolo. Nosotros en Uruguay no tenemos rey, pero tenemos un presidente, tenemos un comandante en jefe del ejército, tenemos el juez principal en la Corte de Justicia. Bueno, un rey es todo eso junto. El rey hace todo eso. El reinado de Cristo va a tener autoridad, como la tiene un presidente. El reinado de Cristo va a tener fuerza, leíamos en este salmo. Y el reinado de Cristo va a hacer justicia. ¿Y quién sos vos? ¿Quién soy yo para decirle eso que Dios va a hacer no es lo que a mí me parece que habría que hacer? Y sin embargo, admito que muchas veces dije,
esto que Dios ha hecho, esto que Dios hace, la verdad, no lo entiendo. No sé por qué lo hace. Pero si vamos que la justicia de Dios es perfecta, yo tengo que admitir que Dios lo hace porque Él es el Rey. Cristo es el Rey y tiene autoridad para hacerlo. Y es un juez justo y tiene la fuerza para hacerlo. Salmo 69, verso 9. Me consumió el celo de tu casa y los insultos de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Me consumió el celo de tu casa y los insultos de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de Jesús que haya pasado por esta situación? ¿No? ¿No recuerda a nadie? Exacto, exacto. En esto hay que meditar. ¿Cuántas veces pasamos y los versículos y no entendemos? Parecemos a quien Felipe le tuvo que explicar acerca del profeta Isaías. ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Bueno, para eso estamos en la iglesia, para eso venimos y acudimos al templo, a la casa de Dios, para que entre todos podamos sacar de la Biblia, de la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo nos guíe, porque ya no está más escondida, que por años, por siglos estuvo oculta para que no se leyera, para que la iglesia dijera lo que había de decir, lo que habría que hacer, lo que había que pagar. ¿Cuántas veces se equivocó la iglesia? Porque no había la guía del Espíritu Santo, sino que había guía humana. ¿Cuántas veces me puedo equivocar yo? Nos podemos equivocar nosotros, Eduardo, Beto o yo, si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y venimos a interpretar cosas como humanos. Nos podemos equivocar. Pero para eso también están ustedes. La iglesia, como decían los adolescentes, es un cuerpo con miembros y cada uno tiene funciones diferentes, pero todos estamos unidos entre sí. Y cuando Jesús entra al templo, y el templo era para adorar a Dios, y ve que están los cambistas cambiando las monedas de distintos países para sacarse el tipo de cambio, la ventaja económicamente y así llenarse sus bolsillos, sus billeteras de mucha plata. Y estaban los que vendían cualquier animal porque no tenía que ser perfecto para ellos, ¿no? Que querían ganar. Para ellos no les importaba, vendían cualquier animalito, la cosa de que la gente lo comprara y gastara y ellos se llenaran también de dinero. Y Jesús cuando ve eso en el templo, en la casa de Dios, se enoja y se enoja mucho. ¿Por qué? Porque mi casa será llamada casa de oración. El templo es casa de adoración. Selah. Pensemos, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero en este lugar, en este recinto? ¿Qué es lo que Dios quiere del conjunto de su iglesia? Nosotros que estamos acá. El celo por la casa de Dios. Jesús sufre por las cosas de Dios. Le pesa
cómo los negociantes en el templo están sacando ventajas propias, beneficios propios, en vez de ayudar a las personas a llevarlos a la adoración de Dios. Romanos 15, verso 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. El salmo que acabamos de leer. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Cuántas cosas se han escrito? Profecías que se han escrito en el Antiguo Testamento, personas que no sabían por qué las estaban escribiendo y estaban mencionando la persona del Señor Jesús. Estaban mencionando a Cristo, mencionaban al Mesías que ellos conocían, los judíos, Mesías, como le decían ellos. ¿Para qué? Para edificación de su iglesia. En el Salmo 115 y en el verso 11, los que temen a Jehová, confíen en Jehová. Él es su ayuda y Él es su escudo. Una cosa es temer a Jehová, una cosa es temer a Dios y otra cosa es confiar. Y yo te voy a decir, tenemos que hacer ambas. Tenemos que hacer las dos. Tenemos que temerle porque Él tiene la fuerza, la autoridad, tiene la justicia e incluso nos puede destruir si quiere. Pero gracias al amor que ha tenido para con nosotros, envió al Señor Jesús porque te amaba para perdonar tus pecados y que tengas vida eterna. Tenemos que temerle, tenemos que respetarle, tenemos que honrarle. Pero además está agregando poder confiar, o sea, no tenerle miedo. Porque si nosotros hacemos las cosas como Él quiere, no tenemos por qué temerle, tener miedo, estar aterrorizados. Tenemos que confiar como iglesia que nosotros, sin importar la situación, sin importar lo que yo esté pasando personalmente, puedo confiar en esa persona de Dios, en el Señor Jesucristo, a la cual yo respeto, amo. Yo puedo confiar porque Él tiene todo preparado para mí. Y quizá yo no tenga ni idea, o haya perdido el trabajo esta semana, o me haya ido mal en algún negocio, o haya perdido algún cliente, o no haya podido vender como yo quería vender, o no tengo el alimento que necesito. ¿Y cómo puedo confiar? Dios tiene siempre un plan para su obra y vos sos parte de su obra. Quiere decir entonces que Dios tiene un plan también para vos. Y lo que ahora no entendemos, seguramente lo logremos entender pasados los años. Y digamos, Dios tenía todo bajo control. Mirá por qué era esto. Salmo 110, verso 1. Este es un salmo de David.
Este sí es un salmo de David. Hay muchos salmos que los escribió David. Hay muchos salmos que lo escribieron los hijos de Coré. Hay muchos salmos que los escribieron personas a las cuales eran músicos, y los salmos, como eran canciones, las cuales cantaban, se las dedicaban entonces, la escribían, le ponían música y se las dedicaban al rey. Muchas de ellas a David. Y este es un salmo que escribió David. David era rey. Lo máxima autoridad en ese momento. Y David dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Es Dios que se lo está diciendo a la máxima, como Señor, a la máxima autoridad en ese momento, al rey, a David? No. Sin embargo, él era lo máximo. Entonces, ¿cuál es el Señor que estaría por sobre encima del rey David? Es Jesús. Es Jesús. Y Jehová, Dios, le está diciendo a Jesús: sentate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, todos caídos, todos abatidos. Porque la fortaleza, la fuerza viene de Dios. Y no va a haber reinado, ni pasado, ni presente, ni futuro, que pueda hacerle frente y ganarle a este Dios. Porque la batalla ya la ganó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y con un solo corazón y una sola voz podemos leer Romanos capítulo 15. Romanos 15, versos 5 y 6. Y el Dios de la paciencia y el Dios de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les dé a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es estar juntos y glorificar a nuestro Dios, glorificar a nuestro Padre Celestial, al Padre del Señor Jesucristo, unánimes, juntos, tener el mismo sentir según el Señor Jesucristo, porque el cuerpo y la cabeza es el Señor Jesucristo. Y entonces poder tener esa esperanza de consolación. He leído varios salmos. Voy a terminar leyendo uno más. Y para estar concluyendo este mensaje, me traslado nuevamente a la cena del Señor. Pero no esta cena que hemos participado, sino a la última cena del Señor Jesucristo. Y quiero que entonces piensen, mediten en esa cena. Creo que yo ya lo sabía, era obvio, pero esta semana, viendo un dibujito animado con uno de mis nietos, él estaba muy atrapado con ese dibujito y estaba la cena del Señor, cuando el Señor Jesucristo en secreto le dice a Judas: lo que tenés que hacer, hacelo pronto. Y estaba esa imagen de dibujitos animados.
y sale Judas. Y le digo yo a mi yerno, a Sebastián, le digo, ¿te diste cuenta cuánto detalle tuvo este dibujito animado? Los niños aprenden lo que miran en la televisión, lo que miran en la televisión, lo que miran en YouTube y lo que miran no sé dónde. Aprenden, absorben. Cuidemos lo que miran nuestros niños. Eduquemos para que miren cosas que estén bien, porque subliminarmente hay mucha información. En este caso fue una información correcta. Y le digo a mi yerno, ¿te diste cuenta qué hizo Judas? Después que Jesús le dijo lo que tenés que hacer, hacelo pronto. Y yo me imaginaría, si me preguntan así, vieron que los adolescentes vienen y te preguntan cosas, porque la maestra siempre le da muchos deberes y somos nosotros los que tenemos que andar indagando y pensando. Y yo te diría, y sí, salió allá como Maxi, allá al fondo, y sale de la puerta y se va. Sin embargo, no salió corriendo por un camino derecho. Bajó las escaleras. ¿Baja las escaleras, Judas? ¿Qué detalle? ¿Qué detalle interesante? Porque la Biblia se une un pasaje con otro pasaje, por eso tenemos que estudiar toda la Biblia en conjunto, porque nos va iluminando por muchos lados. No solamente los 4 evangelios que tienen puntos de vista de distintos lugares, sino la Biblia en su conjunto nos habla de Cristo. Entonces yo digo, ¿y por qué bajó las escaleras? Yo sabía por qué bajó las escaleras, pero me llamó la atención de que no fuera una casa como esta iglesia y que saliera por la senda, por el camino y en planta baja. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando pidió para participar de la cena del Señor, de tomar la última cena, de participar de la Pascua, que fue exactamente lo que él quiso hacer, la Pascua, estaban en el aposento alto. Quiere decir que Judas tuvo que bajar las escaleras. ¿Cuántas cosas podemos ver de distintos ángulos de las cosas que están escritas en la Biblia y poder entender? Y que quizá muchas veces pasamos por alto, las leemos de corrido. Por eso, como decía el Salmo, Selah. Leamos, pero meditemos. Busquemos pasajes aleatorios donde podamos sacar información. Y a mí me gustaría saber, como músico, como un atrevido músico, ¿no? Me gustaría saber qué cantaron, porque vieron que después de participar de los símbolos del Señor Jesús con sus discípulos, cantaron. Quizá no esté puesto, me imagino yo, esto es algo muy personal, quizá no hayan dicho el salmo que cantaron, porque cantaron salmos después de participar, porque si no capaz que lo estaríamos agarrando como un rezo o como un ritual. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que recordemos al Señor Jesucristo y que no hagamos rituales. Y después de haber cantado, cantaron salmos. El Señor Jesucristo cantaba en salmos. Y uno de los salmos que pudo haber sido, yo me imagino que tiene que haber sido un salmo que hablaría de la pasión de Cristo. De lo que Él, la última cena, Él iba a ser arrestado. Después de ahí van al Monte de los Olivos y en la noche Jesús ora en agonía en Getsemaní y ahí viene la turba y lo arrestan y ya lo crucifican. Así que yo me imagino que tiene que haber cantado ya pensando en ese salmo. Jesús conocía las Escrituras porque Jesús crecía en sabiduría como en estatura. Y quiero recordar el Salmo 113 y termino con este salmo leyéndolo.
Salmo 113. Alaben siervos de Jehová, alaben el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza de su miseria, para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Qué salmo si nosotros meditamos en lo que el Señor Jesús pasó después de esa noche participando de la Pascua, instituyendo la cena del Señor con su cuerpo, con su sangre. Pero leemos en este salmo: sea exaltado Jehová. ¿Quién puede ser como nuestro Dios? Nadie. Él es nuestro Rey. Él es soberano. Que Dios guíe tu vida y que tomemos realmente en consideración la persona de nuestro Señor Jesucristo para su gloria, porque es para Él. Amén.